Y nos vamos Mucho gusto. inmediatamente a la otra vereda de lo que pasó, po, ¿cierto? Jaime Mulet, aquí está, los protagonistas de la noticia en puranoticia.cl. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy bien, muy buenos días. Oye, Jaime, Franco Parisi dice que aquí lo pirquinearon a usted. ¿Qué le ofrecieron? ¿Le habrán ofrecido algo por no haber votado por Pamela Giles? Yo decía, no, ¿cómo Jaime Mulet? Cuéntanos, Jaime, ¿qué pasó ese día martes? ¿Qué sorpresa? Y por lo menos, mirado desde afuera, pareciera que usted fue bastante consecuente con lo que votó, ¿no? A ver, aquí se produce un diálogo de hace mucho tiempo. Un diálogo, por un lado, el PDG, ¿cierto? Que yo no vi la entrevista de Franco, vi la parte final, donde el Partido Comunista, el Frente Amplio, se ponen a dialogar con el PDG para tratar de armar un pacto en la Cámara de Diputados. Yo digo un pacto de trinchera, donde alcanzaban justitos los votos para hacerle la vida imposible al gobierno. Es lo que quería Giles. O sea, se juntaron, bueno, el PC, el Frente Amplio, Giles, en fin, lo dijeron, digamos, y tampoco era oculto eso. Entonces presionan al socialismo democrático, los partidos más de centro-izquierda, a hacer esa oposición completa, cerrada, a hacer la vida imposible. Y hubo otra conversación larga, que es otro pacto, donde estuvo el PPD, donde estuvo la Democracia Cristiana, donde estuvimos los regionalistas verdes trabajando con parlamentarios de derecha en buscar un acuerdo transversal que traspase la frontera de un sector a otro sector. Ese pacto estaba bastante avanzado en los últimos días. Debilitó la posición del PPD porque tuvo disensos, de alguna manera la Democracia Cristiana también, y bueno, al final lo sostuve yo y lo sostuvo el diputado Camaño, y yo decidí seguir. Camaño tenía un compromiso y también decidimos seguir en ese pacto. ¿Quién sigue? Y ese pacto significa, perdón, porque creo que es muy importante esto, ese pacto significa que, y usted lo puede ver hoy día en la prensa, se van a incorporar a determinadas comisiones y presidencia de comisiones, gente de la Democracia Cristiana y gente del PPD. Ese pacto implica que este sector va a presidir 2 años la Cámara de Diputados y va a estar 2 años en la primera vicepresidencia, y es un pacto que traspasa la frontera de la derecha, introduce al PPD, al PDG, eventualmente a algunos socialistas. Eso es lo que yo, de alguna manera, avalé con mi voto, y se va a ir creciendo en los próximos días. Bueno, el día miércoles se produce esta votación, Jaime, y confírmame si este rumor que tengo, esta información que tengo es cierto o no. El día martes, ustedes como bancada de la Democracia Cristiana, que son 8 diputados, ¿cierto? Deciden y votan entre ustedes si van a estar con uno o con el otro. Y queda esa votación del día martes. ¿Es verdad que queda 4-4? ¿Que habían 4 DC que querían uno y 4 DC que querían el otro? A ver, yo no soy parte de la bancada de la Democracia Cristiana. Sí estoy trabajando con ellos, la idea es trabajar juntos. Yo fui demócrata cristiano y ahora he estado comenzando a trabajar con el comité DC. Yo no sé lo que pasó dentro, no soy la persona más autorizada para decirlo, pero sí tengo claro que habían 2 posturas, ¿me entiendes? Una muy presionada desde la izquierda para mantener la posición única, y otra que estaba dispuesta a avanzar. Y bueno, y no se logró la unanimidad y pasó lo que pasó. Camaño tenía un compromiso porque él había sido mandatado para negociar, había obtenido lo que le había pedido su comité como razonable, entonces él quedó un poco, dijo, yo voy a cumplir mi compromiso. Eso es lo que pasó ahora, pero si usted se fija hoy día en la prensa, yo estuve viendo al menos el Mercurio y otra prensa, donde aparece claramente que desde el oficialismo actual, bueno, se está implementando eso con el PPD, con la Democracia Cristiana. De manera que esto no es que hayan pirquineado votos, no es un acuerdo que algunos pudimos cumplir. Nunca lo llamaron, nunca lo llamó del gobierno, alguien de casa cercano, decirle, oye Jaime, ¿sabes qué? Pucha, te vamos a ofrecer esto, ayuda. ¿No te llamó el ministro del Interior? No. Yo, de hecho, yo planteé desde diciembre la necesidad de un acuerdo transversal. Y la verdad es que participé muy poco, porque represento 2 votos, el mío y otro independiente que salió con nosotros, que es el diputado Alenco. Entonces yo tenía claro que yo era partidario de eso políticamente, creo que es lo que le hace bien al país hoy día. O sea, hoy día tenemos grandes problemas. Entonces, si nos vamos a dedicar y nos vamos a ir en la dura, como nos hemos ido durante los últimos 10 años, donde, Bachelet 2, parte de la derecha prácticamente no la dejó gobernar, a Piñera, y asumo parte de la cuota también de autocrítica, también muchas veces se nos pasó la mano, diría yo. A Boris también, una derecha que le hizo la vida a cuadrito.
el propio Kast a Piñera, Kast a Boris, Boris a Kast. ¿Y por qué no este Entonces, pacto de izquierda? Eso hay que ¿Y por qué este pacto de izquierda? Yo creo que hay que bajar los decibeles, hay que pensar, sí, hay que entender que el país no le ha ido muy bien estos últimos 10 años, hay 2 procesos constituyentes que fracasaron, entonces aquí hay que bajar los decibeles y llegar a mínimos entendimientos. ¿Y no hubiese sido a lo mejor que entonces el problema no era esta coalición de izquierda, ¿cierto?, con el Partido de la Gente y también con la Democracia Cristiana, que a lo mejor el problema era la figura de Pamela Giles? Si la figura hubiese sido otra. No. ¿No? ¿No es Giles el problema? No, o sea, para mí no, yo no lo personalizo. Ya. Yo creo que ella representa un estilo de hacer política que yo no comparto, pero ella es una mujer que tiene una tremenda votación, que tiene respaldo ciudadano, pero no es personal esto en ningún caso. Ahora a ver cómo el PDG sigue. El PDG se está instalando, un partido que obtuvo una votación muy importante, ¿cierto? Y que se construye, ¿cierto?, con mucha fuerza contra los comunistas, ni facho ni comunacho. A mí me llamó la atención este entendimiento, ¿cierto? Se lo preguntaba directamente PDG, a Franco lo mismo, exacto. Donde antes de asumir ya corrieron a entenderse con el Partido Comunista, me pareció realmente. Entonces la lógica que hay detrás ahí es la que no me gustaba, que es hacer oposición como sea. Juntémonos como sea para que los otros, ¿cierto?, no puedan gobernar tranquilamente. Y eso a mí no me gustó. Creo que hay que buscar entendimientos, manteniendo uno su postura. Yo soy un hombre de oposición. Seguramente si pretenden bajar derechos sociales, yo obviamente voy a ser un opositor muy tenaz. Pero si podemos hacer una contribución en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, voy a contribuir, y lo digo así, creo que es mi obligación hacerlo. Ahora, Jaime, en lo específico, en lo práctico, ¿de qué sirve tener la presidencia de la Cámara de Diputados? Porque la gente dice, ¿cómo lo entendemos, cierto? El ciudadano a pie. Tú tienes una vasta experiencia como parlamentario y no solamente, al parecer, es un triunfo o un galardón político decir soy el presidente, sino que también tiene una cierta importancia a la hora de legislar la presidencia. ¿Puede ser efectivamente un aliado o una piedra en el zapato para un gobierno de turno? O sea, si hay ánimo de trabar un gobierno, puede, pero el ritmo legislativo lo coloca el Ejecutivo con las urgencias, de manera que no necesariamente es un cargo vital, más bien es de colaboración, si usted quiere, o de obstrucción, pero no definitivo. Tener la presidencia de la Cámara no cierra el proceso legislativo, no se puede hacer cualquier cosa, no puedes poner cualquier ley en tabla. Lo que sí es el Ejecutivo el que tiene el ritmo a través de las urgencias. Y el presidente de la Cámara también, porque tiene facultad para poner, para citar a sesión. O sea, algo de atribuciones en ese sentido se tiene y puede obstruir un gobierno en parte. Pero tampoco es un cargo vital, digamos, en el desenvolvimiento del sistema legislativo, donde pudiese trabar absolutamente todo. No, eso no. O sea, en el fondo tiene una importancia en el orden de que uno como va colocando los temas, va armando la tabla, ¿cierto? Ahora, Jaime, una de las cosas que nos llama la atención, ¿cierto?, del manejo es que, claro, la derecha, y creo que hace mucho tiempo no se daba, que la derecha o el gobierno de turno se quedara, obviamente con el gobierno, ¿cierto?, con el poder ejecutivo, pero se quedó con las dos cámaras, se quedó con el Senado y se quedó con la Cámara de Diputados. Eso genera algo, se genera un símbolo, muestra un tema que uno podría entender que Kast, por ejemplo, tiene el Congreso a su favor. A ver, Kast tiene los parlamentarios que tiene, ¿cierto? Que son 76 en la Cámara de Diputados, creo que 24 en el Senado, no sé la cifra exacta del Senado, me puedo equivocar. Eso es lo que tiene. Ahora creo que desde la oposición lo que debió haber ocurrido, haber habido una articulación mayor entre los partidos de oposición en las dos negociaciones, que fueron totalmente separadas. Por ejemplo, tú sabes, en el Senado se logró un acuerdo entre el PPD, PS y la derecha, y los republicanos, y dejaron fuera a la Democracia Cristiana, en fin, ya al Frente Amplio y al PC. Y en la Cámara de Diputados, bueno, pasó este acuerdo que yo te decía, que se fue construyendo el PPD, la DC, los Rionitas Verdes, y la derecha. Creo que debió haber habido una articulación allí, porque nosotros, por ejemplo, vamos a tener dos presidencias en este acuerdo, el año 2 y el año 4. En el Senado entiendo que la oposición va a tener una presidencia. Podría haberse articulado de mejor manera para que haya habido ese equilibrio y no esté con las dos presidencias la derecha como ocurrió este año. Pero esa articulación no se hizo. Creo que faltó inteligencia en los partidos mayoritarios de la oposición actual. Ahora, cuando tú hablas que se tiene que haber articulado mejor esta oposición,
¿Y quién debes hacer cabeza ahí de la oposición? ¿Debías hacer el mundo de la socialdemocracia o el mundo del Frente Amplio o los comunistas? ¿De dónde viene? A ver, Porque para articular, alguien los tiene que articular. normalmente esa articulación en los procesos de negociación en la Cámara lo llevan los partidos mayoritarios. Yo creo que en el Senado el partido mayoritario y en la Cámara de Diputados, pero particularmente en el Senado el Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista, el Frente Amplio, en fin, debieron haber articulado de mejor manera esto. Normalmente al hermano mayor le corresponde hacer esto en estos procesos, ¿te fijas? Y creo que debió haber habido una articulación. A mí me llama la atención que no haya habido. De manera que eso te puedo señalar. Yo fui un actor muy marginal en el proceso de negociación, más bien fui un actor político que dije, mire, hay que hacer un acuerdo transversal, y lo dije con mucha claridad. Y nunca suscribí el acuerdo con el PDG. Y antes de votar, ya el día anterior avisé que quede claro que yo no iba a participar. Le decía a la presidenta del Partido Socialista, el PPD, de manera que no había ninguna sorpresa en mi actuación, ni que estoy cruzando de un lado para otro, no se trata de eso. ¿Y tú dónde te Quiero sientes, ser muy Jaime, preciso en eso. Porque tú dices, ya, ¿Cómo? ¿dónde te sientes tú? Porque el Partido Socialista, ¿cierto?, debiese tener ciertos liderazgos. ¿Quién debiese hablar por el Partido Socialista? ¿Quién debiese hablar por el Frente Amplio? Y tú, porque claro, tú tienes la mesura. O sea, no olvidemos que tú fuiste candidato presidencial y que en los debates, Así ¿cierto?, es. cuando uno te escuchaba hablar, encontraba mucho sentido a tu mensaje, un mensaje regionalista, un mensaje de más de trinchera política, un mensaje, Jaime, tuyo de sentido común, ¿cierto? Y que tú colocabas los temas que efectivamente no importan a los chilenos. Pero, ¿dónde te sientes tú hoy día? Porque tú dices, ok, en este caso, tú votaste, ¿cierto?, por Jorge Alessandri, lo que no quiere decir que votaste por la derecha, ¿cierto? ¿Dónde te vas a sentir tú? ¿En esta oposición? Porque independiente que el Partido Regionalista Verde hoy día no tiene esa fuerza electoral, pero tú tienes una fuerza política, ¿podrías a lo mejor liderar esta oposición o encabezarla o ayudar a enrielar a los nuevos líderes del Partido Socialista y del Frente Amplio? A mí me interesa mucho hacer una oposición constructiva. Yo creo que también uno va teniendo experiencia de cierta madurez. Y yo creo lo que te decía antes, el país no le ha ido bien en estas oposiciones cerradas durante los últimos 10 años. Para nada, digamos. Los procesos constituyentes, pasados para la punta, perdona la expresión, pero Sí. quiero ser muy gráfico, para la izquierda y para la derecha, la ciudadanía lo rechazó absolutamente. La ciudadanía está molesta con el tema de seguridad, la ciudadanía está molesta con el tema de inmigración, y creo que el gobierno de Boris no fue claro en eso. La ciudadanía está esperando reformas en salud, en fin. Creo que lo importante es hacer una oposición constructiva, y yo creo que hay piso para eso, especialmente en la democracia cristiana, en el PPD y en parte del Partido Socialista, y también el Partido Liberal. Yo converso con todos. Veo difícil hacer una oposición más constructiva al PC y al Frente Amplio, porque tienen posturas más antagónicas, digamos, y tienen una posición que uno puede respetar pero no compartir, de negar la sal y el agua, digamos. Y lo han planteado muchas veces después que se perdió el gobierno, han sido muy claros en eso. De manera que creo que hay dos oposiciones, al menos dos estilos de oposición. Yo voy a contribuir a generar un estilo de oposición constructiva. Y eso es lo que quiero hacer desde este sector de la oposición. Yo no soy partidario del gobierno de Kast, pero entiendo que ganó y entiendo que tengo un rol político que tiene que ser pensando, obviamente, en el país y en los problemas de la gente. Como tú decías, sentido común. El sentido común es lo que hemos perdido muchas veces en el ámbito de la política, y creo que eso es lo que hay que recuperar y tener esa postura de colaboración, digamos. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas de salud? Que son gravísimos. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la seguridad ahora? ¿Qué va a hacer, además de poner barreras materiales o electrónicas o digitales en la frontera? ¿Qué más va a hacer el presidente Kast para evitar la inmigración irregular y que entren delincuentes? En fin, creo que hay que hacer, y yo creo que desde ahí puedo hacer una contribución importante por mi experiencia. Tuve la primera mayoría en mi distrito, se renovó esa confianza en la ciudadanía que yo represento, y mi rol, a mi juicio, o por lo menos lo que yo pretendo, es ese. Creo que esa es mi contribución. Bueno, Jaime, yo partí este contacto contigo diciéndote que yo te encontraba bastante consecuente en el voto justamente de lo que tú habías hecho. Y escucharte hablar ahora cuando me dices que tú quieres ser parte de ser una oposición constructiva y, cierto, más madura, que no niegues la sal y el agua por negarla, ¿cierto? Eso no es lo que representaba Pamela Giles. O sea, te vuelvo a poner el punto. Pamela Giles justamente no representa una oposición constructiva. Ella está por negar la sal y el agua. Ha dicho claramente que le quiere hacer la vida imposible a Kast. A lo mejor, definitivamente, si el nombre no hubiese sido de ella, quizá efectivamente tu voto hubiese cambiado.
A ver, yo creo que mi cuestionamiento, si tú quieres, tiene que ver con la posición también del PDG más que de Pamela Giles. Yo no sé dónde va a estar el PDG. Y me parece contradictorio lo que hizo. Yo pensé que el PDG se iba a restar del acuerdo. Se fija para mantener esa posición equidistante y transformarse en un árbitro. Pero dejó de lado el arbitraje al llegar a ese entendimiento con el Partido Comunista, o sea, con sus más tenaces adversarios. Y me llamó profundamente la atención, para serte bien honesto. Escuchaba a París ahí que trataba, Franco, de explicar, digamos, lo que a mi juicio es inexplicable, porque ni siquiera habían asumido, o sea, todavía no juraban y ya estaban entendiéndose con el Partido Comunista, entendiéndose con el Frente Amplio, a quienes habían calificado de sinvergüenza, ineptos, desgobierno. Entonces la verdad es que me cuesta entenderlo. Cuando tú tienes un lenguaje o sea, duro, en el fondo, Jaime, tú dices, y claro, puede ser entendible, que el PDG perdió una buena oportunidad, porque claro, a lo mejor no hubiese tenido presidencia, como no la tuvo finalmente, ¿cierto? Pero no se hubiese atrincherado y perdió la oportunidad de quedarse al medio, efectivamente. Ni facho ni comunacho, haber sido consecuente, claro, con el dicho. Yo pensé que eso iban a hacer, o sea, iban a arbitrar, porque con 14 diputados pueden arbitrar, ellos pueden darle la pasada o el cierre a proyectos del gobierno. Exacto. Pero tomaron posición, y aunque digan que no, creo que, porque si el acuerdo hubiera sido transversal como el que yo construí o traté de construir y estamos tratando de implementarlo ahora para que se enchance, bueno, ahí hay una posición política. Yo digo que tienen que estar los dos lados en esto. Y creo que el PDG, yo pensé que iba a adoptar que tenía la posibilidad de abstenerse y dejar a los otros peleando, ¿te fijas? Pero peleando entre comillas. O tratando de construir un acuerdo transversal, que es lo que yo promovía, digamos, que no significa ceder, sino que significa, en el fondo, pongámonos de acuerdo para que el que tiene la mitad se quede con la mitad, el que tiene un cuarto se quede con un cuarto, y administremos esto de buena manera, digamos, de buena manera. Sí, es muy fácil calentar los ánimos, es muy fácil criticar, es muy fácil generar una dinámica agresiva. Y yo creo que hay riesgo hoy día. Yo no quiero que este país termine siendo administrado, nuestras diferencias, por Estados Unidos o por China. Desde afuera tenemos que tener mínimos comunes y preocupaciones por los problemas reales de la gente. Es muy cierto, Jaime, hay que tener esos mínimos comunes, hay que tener sentido común y claro, quizá al PDG también le faltó esa madurez y experiencia política. Jaime, como siempre, agradecido con el medio, estamos en contacto y estamos ahí en línea para ir viendo cómo avanza este periodo legislativo y cómo avanza también este gobierno de José Antonio Caz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Jaime Mulet, diputado, ¿cierto? Regionalista verde, hombre importante, protagonista esta semana de la noticia, y también Franco Parisi. Tuvimos las dos tribunas.